Bienvenidos a este acto de homenaje a don Blas Cabrera y don Enrique Moles, a este aula magna de la Facultad de Ciencias Físicas, que estaba reconociendo que no había visitado nunca y que es magnífico y que tiene una belleza y veo que un sonido que podemos mejorar, pero estamos en ello. Voy a presentarles sin más dilación a mis compañeros de mesa. Inmediatamente a mi derecha el profesor Ángel Gómez Nicola, decano de esta Facultad de Ciencias Físicas y, por lo tanto, nuestro anfitrión. Muchísimas gracias, decano, por cedernos este espacio magnífico, maravilloso, y que, desde luego, va a ennoblecer todavía más este acto de homenaje. Inmediatamente a mi izquierda, el decano de la Facultad de Ciencias Químicas, el profesor Francisco Ortega Gómez. Gracias, decano, por estar aquí. Y en los dos extremos de la mesa, comenzando por el extremo de la derecha, la vicerrectora de Estudios, la profesora María Luisa Lucía Mulas, antigua decana de esta facultad, y en el extremo izquierdo la profesora Concepción García Gómez, vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento, y yo soy Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense. Vamos a pasar con este acto de homenaje, que, como decía antes, espero que sea tremendamente entrañable, donde vamos a reconocer a dos figuras básicas para estas áreas, para estas dos facultades, comenzando con las palabras que nos va a dirigir el decano de la Facultad de Ciencias Físicas. Ángel. Muchísimas gracias, querido rector, querido decano de la Facultad de Ciencias Químicas, queridas vicerrectoras, querida Marisa, vicerrectora de Estudios, y me cuesta todavía decirlo, pero la vicerrectora de Estudios, porque lo que me sale es decana directamente. Nuestra querida decana hasta hace poco tiempo de esta facultad, que me imagino que para ti pues, será un placer como para mí estar por aquí, vernos por aquí de visita. Querida Conchita, vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento, decanos de otros centros los que habéis venido, también vicedecanos, señores presidentes de la Real Academia de Ciencias y de la Real Sociedad Española de Física, queridos Miguel Ángel y Antonio, profesores de estas casas y académicos también, que, bueno, pues muchas gracias sobre todo por vuestra contribución a este acto y de vuestras intervenciones, que imagino que serán siempre interesantes. Un saludo también a la señora gerente de la facultad, la directora de la Biblioteca de Físicas, no sé si está, pero en todo caso le quería agradecer pues esa pequeña exposición que ha preparado en el gabinete, que algunos de ustedes habrán visto, con escritos rescatados de la biblioteca de la facultad, tanto de Cabrera como de Moles. Quiero también agradecer especialmente la presencia de los familiares de los homenajeados. En este caso tenemos aquí a dos nietas de don Blas Cabrera, que han tenido la gentileza de visitarnos. También quiero agradecer a los familiares que no han podido venir, pero me han pedido, por favor, que recoja pues, un poco su interés y su apoyo a este acto, empezando por doña Mercedes Cabrera, que, como saben, fue ministra de Educación y Ciencia, es complutense, profesora complutense, y sobrina nieta de don Blas Cabrera. No ha podido por compromisos personales, pero me ha pedido que transmita su interés y su apoyo para este acto. Igualmente, Luis Blas Cabrera, nieto también de Cabrera, físico también desde el año 70, pues, bueno, en este caso por la distancia geográfica, él reside en las Islas Canarias, pues no ha podido desplazarse, pero también me ha pedido que transmita su interés y su agradecimiento. Bien, hace aproximadamente un año, el 30 de enero del año pasado, el decano de Químicas y yo mismo asistimos a un acto organizado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el que la Academia restituyó formalmente la condición de académicos numerarios a 7 científicos represaliados por la dictadura, entre los que se encontraban don Blas Cabrera y don Enrique Moles, dando cumplimiento así al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018. En ese acto se emitieron unos diplomas honoríficos como restitución de la condición de académico numerario para Blas Cabrera y para Enrique Moles. Son esos diplomas que pueden ustedes contemplar ahí. A los diplomas, como ven, acompañan unos pequeños bustos de estas dos figuras, de don Enrique Moles y don Blas Cabrera, cedidos gentilmente por don Francisco González, que está por ahí. Ahí está. Muchas gracias, Francisco, que como bueno, pues él tiene
tiene una gran cantidad de material y un legado importante de estos dos científicos y de muchos otros más. Y bueno, han tenido la gentileza, tanto él como su padre, de cedernos estos bustos. Bien. El acto de la academia, bueno, aquí tengo una pequeña foto, pero les voy a mostrar un pequeño vídeo que ha preparado el profesor Alario. Vamos a ver si lo puedo hacer bien, simplemente del momento de la recogida del diploma. La academia ha preparado unos diplomas conmemorativos de este acto. El volumen está un poco bajo. Análogos a los que reciben los académicos en el acto solemne de toma de posesión. Y a continuación la señora vicepresidenta del Gobierno va a hacer entrega de estos diplomas, bien sea a descendientes directos de los académicos homenajeados, bien a personas de esta academia que en alguna manera prolongan la labor de los mismos. El diploma de don Ignacio Bolívar Urrutia va a ser recogido por su nieto, don Antonio Bolívar Goyanes. El de don Blas Cabrera Felipe lo va a recoger don Antonio Hernando Grande, su sucesor en la cátedra de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Complutense. El de don Pedro Carrasco Garrorena lo va a recoger don John Marcaide Osoro, académico numerario y astrónomo. El de don Honorato de Castro Bonel lo va a recoger también don John Marcaide. El de don Enrique Hauser va a ser recogido por don Arturo Romero Salvador, presidente de la sección de Física y Química de esta academia. El de don Emilio Herrera y Linares va a ser recogido por su nieto, don Emilio Herrera Soler. Y el de don Enrique Moles Ormella va a ser recogido por don Miguel Ángel Alario y Franco, que como don Enrique ha sido profesor catedrático de Química Inorgánica en la Universidad Complutense. Como pueden ver, pues tuvieron este reconocimiento en la academia y pues los diplomas pues a partir de ahora ocuparán un lugar digamos importante en nuestras facultades. Bien, bueno, pues aquel acto de la academia fue un poquito, como pueden ver, el origen y la motivación de este que tenemos hoy aquí. Los decanos pues pensamos que menos que prolongar de alguna manera ese reconocimiento pues a la que fue la universidad de estas dos grandes figuras, la Universidad Complutense. Es indudable que las figuras de Cabrera y Moles evidentemente merecen tantos homenajes como haga falta en distintos ámbitos, pero en mi opinión lo más interesante de lo que hacemos hoy aquí, lo que se hizo en aquel momento en la academia, no es tanto el simbolismo de los diplomas, que también, sino el significado. Cabrera y Moles fueron buques insignia de una magnífica generación de científicos, empezando por el propio Cajal, Torres Quevedo, Duperier, Catalán, en fin, muchos otros, que conformaron la llamada Edad de Plata de la ciencia española. Y, bueno, pues forjaron, digamos, una estructura
que habría permitido a España estar a la vanguardia de la ciencia en Europa como correspondía, digamos, a su peso específico, tanto político como geográfico, ¿no? Y esto lo hicieron a través del desarrollo de sus propias carreras científicas. O sea, digamos que el propio reconocimiento científico que tenían ellos fue lo que usaron para poner a España en condiciones de iniciar esa digamos, transición a un nivel científico más alto, ¿no? No solo sus carreras, sino el apoyo que recibieron también de las instituciones españolas de aquella época. Sin embargo, pues como ya todos sabemos, pues en fin, luego pasó lo que pasó, haciendo gala quizá de nuestra tendencia quizá tan española autodestructiva, pues acabamos destruyendo casi por completo todo ese tejido y retrocediendo muchos años en aquella carrera. Ellos, a su vez, acabaron fuera de España pues, como consecuencia de su exilio. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que realmente les debemos mucho a estas figuras. Se lo deben las facultades, se lo debe la universidad, se lo debe la ciencia española en general. Así que esto en realidad es un acto de devolución parcial de esa deuda. Por eso decía que merecen quizá muchos más actos como este, como lo fue el acto de la Real Academia. Y la mejor forma de hacerlo pues, es recordar, aunque sea de una forma así, digamos, modesta y entrañable, la memoria, recuperar la memoria histórico-científica, digamos, de su vida y de su obra. Déjenme que me centre un poquito más en la figura de Cabrera, lógicamente, que es el físico, el decano de Químicas hará lo propio, imagino, con la figura de Enrique Moles, y luego los profesores Hernando y Alario pues, todavía ampliarán más esta descripción. Bien, empezaré, como no puede ser de otra manera, con la vinculación de Cabrera con la Complutense, o para ser más precisos, con la que por entonces era la Universidad Central. Cabrera se licenció en la Universidad Central en 1898, convencido, entre otros por Cajal, de que se dedicara a las ciencias en lugar del derecho, que era la idea inicial porque era la tradición familiar. Bueno, creo que Cajal en esto tuvo ojo, ¿no? Tuvo bastante vista. En 1901 obtuvo su título de doctor en Ciencias Físicas en la misma universidad y solo 4 años más tarde se le nombró catedrático de Ciencias. Tengo aquí una copia del nombramiento señalada y, como pueden ver, pues fue nombrado catedrático numerario de Electricidad y Magnetismo de la sección de Físicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, con el haber anual de 4.500 pesetas y demás ventajas que concede la ley, que no sé muy bien cuáles eran, pero no, tampoco creo que muchas. Bueno, por cierto, ese Cierva que firme ahí era Juan de la Cierva, padre. Juan de la Cierva Peñafiel, ministro de la Instrucción Pública, padre de Juan de la Cierva y Codorniu, que es el Juan de la Cierva que todos conocemos por su tradición y por como fama de inventor, ¿no? Bueno, después Cabrera, tras un periodo de formación, digamos, con los mejores, en este caso con Pierre Weiss en Zúrich, con el apoyo, esto es importante señalarlo, de la Junta de Ampliación de Estudios, comenzó a labrar su prestigio científico internacional. En concreto, sus trabajos sobre propiedades magnéticas de elementos de tierras raras sirvieron de base para posteriores avances tanto en física teórica como física experimental. Cabrera nominalmente, digamos, era experimental, pero en realidad era un físico, digamos, total. Y como digo, estas teorías en particular dieron lugar a la teoría cuántica del magnetismo desarrollada por Van Vleck, que fue premio Nobel en Princeton. Bueno, Cabrera hizo en suma lo que ahora nos parece lo más natural para tener éxito en la carrera científica. Primero, adquirir una sólida formación, después salir fuera, formarse con los mejores, regresar, a ser posible, convertido en uno de ellos y, con la ayuda de las instituciones, pues crear escuela, empezar a captar otra vez talento y volver a iniciar el ciclo. Esta fórmula pues, es sencilla, pero pasan los siglos y permanece, y sigue funcionando. Cabrera, pues, realmente, además de sus logros científicos, fue, como digo, todo lo que puede ser un científico a nivel nacional e internacional. Y alguno me dirá, bueno, pero no todo porque no fue premio Nobel. Bueno, no fue premio Nobel, pero estaba en el club, claramente. Es decir, estaba en el grupo de las personas por prestigio que obviamente lo recibieron. Y si no lo recibió, aunque aquí quizá me estoy aventurando demasiado, no fue por motivos científicos. Pero aquí le vemos, por ejemplo, en compañía de algunas figuras bien conocidas, empezando por Albert Einstein, en el comité científico del famoso y selecto Congreso Solvay. Él fue propuesto para formar parte del comité científico, desde 1928 fue propuesto por Einstein y por Curie. Quiero decir,
los padrinos y la madrina. El padrino y la madrina no eran cualquier cosa, ¿no? Y luego él, a su vez, no solo participó en el comité de organizadores científicos, sino que además en las propias ediciones del Congreso Solvay de 1930, por ahí le vemos, y de 1933. Pueden entretenerse en contar cuántos premios Nobel hay en esas fotos. Unos cuantos. ¿Vale? Ahí la nómina, la lista de participantes del Congreso era como mínimo impresionar. Schrödinger, Planck, Dirac, Lorentz, Rutherford, Heisenberg, Born, Einstein, Curie, en fin. No está mal. Y Cabrera estaba en ese círculo. Cabrera estaba en ese club. Y no porque le gustara salir en las fotos, ni más ni menos, sino por sus méritos. En esas fotos no salía cualquiera, como ven. De hecho, Cabrera actuó de anfitrión científico en las visitas de Einstein y de Marie Curie a España. Anfitrión científico y divulgador también de su obra. Cabrera también era un gran divulgador, divulgó bastante sobre todo la teoría de Einstein de la relatividad, porque era no solo gran divulgador, sino que la entendía, cosa que por aquella época no había mucha gente que lo pudiera decir, ¿no? Aquí le vemos, por ejemplo, en la célebre visita de Albert Einstein a Madrid en 1923, le vemos acompañándole por las calles de Madrid, en la recepción con el rey, y la foto que tenemos arriba también en parte de nuestra colección de instrumentos y de memoria histórica, acompañada de los catedráticos en la Universidad Central. O sea, esa foto de las dos filas está hecha en la Universidad Central, en el Paraninfo. Bien, o sea que está claro que sus conexiones científicas, como digo, eran de primer nivel. Aquí le vemos también con Marie Curie, en la visita de Marie Curie en 1931 en la residencia de estudiantes. Voy a leer, de hecho, las palabras de Cabrera dirigidas a Einstein durante su visita, que cobran, creo, bastante relevancia en el sentido que he dicho antes. Abro comillas. Espero que al final de vuestra vida, que será también el de mi generación, la España científica, que hoy apenas encontráis en embrión, haya llegado al lugar que tiene el inexcusable deber de ocupar. Así al menos pensamos aquellos para los que el optimismo es una virtud motora del progreso. Esa frase yo creo que, en fin, dice bastante de lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Yo me uno a los que el optimismo es una virtud motora del progreso y creo que aquí los que estamos en la mesa también, así que esperemos que volvamos a estar en una situación parecida dentro de poco. Bueno, por lo que a nuestra facultad se refiere, aunque esto seguramente nos lo va a ampliar mejor el profesor Hernando, ejerció una enorme influencia sobre varias generaciones de físicos, tanto en España como en la UCM, en la Complutense en particular. Sus investigaciones, junto con las de algunos de sus discípulos, como Duperier, Velayos, Palacios, el propio Moles, trabajó con Cabrera también en el edificio de lo que es ahora el Instituto Roca Solana. Bueno, pues todos han sido catedráticos de estas casas de físicas y de químicas y fueron a su vez el germen de los posteriores departamentos y de los grupos que se dedicaron a este tipo de disciplinas. Muchos de nuestros actuales profesores se consideran nietos o herederos científicos de Cabrera y entre ellos el profesor Hernando. Así que, bueno, yo creo que podemos decir con bastante rotundidad que fue el padre de la física moderna en España, Cabrera. Y además, por si fuera poco, llegó a rector también. Fue rector de la Universidad Central entre los años 30 y 31. Esta foto se la he robado al rector, la hice el otro día en el acto que tuvimos allí en el pasillo que está en el despacho del rector, donde cuelgan los retratos de todos los anteriores rectores, y aquí tenemos a Blas Cabrera. Lo fue por un año porque en aquella época, si no recuerdo mal, era un año la duración del mandato rectoral. Además de ser rector de la Complutense, de la Universidad Central, fue presidente de la Sociedad Española de Física, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y, obviamente, académico de la Real Academia de las Ciencias, como hemos dicho, y de la Real Academia Española, la mal llamada Academia de la Lengua. Pues Cabrera fue también académico justo en el año 36, o sea, casi al límite de lo que vino después. Así que ocupó los cargos de muchos de los que están aquí, hoy aquí sentados. Lo que no ocupó nunca fue ningún cargo político, porque no quiso. Se declaró siempre razonablemente apolítico, razonablemente no interesado en la política. Lo que pasa que, paradójicamente, eso al final pues le pasó factura, porque, de hecho, de sus dos hijos, tenía prácticamente uno en cada bando, y eso pues no era una buena fórmula en ese momento. Así que acabó pues sufriendo persecución, descrédito, y finalmente el exilio autoimpuesto, digamos, hasta su muerte en México en 1945, hará más o menos ahora 75 años. Aquí tengo, no sé si se ve muy bien, pero si no lo leo, no me hubiera gustado mostrarlo, pero bueno, es para completar la historia. Este es el decreto del Boletín Oficial del Estado donde se promulga la separación definitiva del servicio a varios catedráticos de universidad, entre ellos
Blas Cabrera y otros muchos ilustres, como Negrín y demás que están ahí abajo. Y bueno, en fin, pues es bastante rotundo e infame a la vez, ¿no? Frases como, por ejemplo, la evidencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las garantías procesales, pues, en fin, no deja mucho margen para la interpretación. Pero a mí no me gustaría acabar así, porque esto es un poquito negativo. Vamos a intentar acabar con el discurso optimista que hemos dicho antes, con un discurso un poquito más positivo. El año 45, cuando falleció Cabrera, más o menos, 2 años atrás o antes, justo el año también de la inauguración de los edificios en los que estamos ahora. El edificio de físicas, creo que el de química es un poco anterior, pero vamos, de esa época. Así que quedémonos con lo positivo. En lugar de celebrar 75 años del fallecimiento, celebremos 100 años del esplendor, es decir, 100 años de la época anterior que he dicho, es decir, cuando realmente España estaba a punto de convertirse en una potencia científica mundial. Entonces, 100 años más tarde, aquí en la Complutense, en España, de nuevo, estamos ante generaciones de científicos de primer nivel, con extraordinaria formación, potencial y proyección internacional. Así que yo estoy seguro que el mejor reconocimiento que Cabrera y Moles querrían tener es que no volvamos a caer en los errores del pasado y que la ciencia española vuelva a estar donde le corresponde, que es en primera línea internacional. Creo que se lo debemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Ciencias Físicas. Buenos días a todos. Muchas gracias, rector, querido Joaquín, vicerrectoras, queridas Conchita y Marisa, vicerrector, la tenemos aquí también, que es de la Casa de Químicas, José Antonio, secretaria general, presidente de la Academia, presidente de la Real Sociedad Española de Física. No ha podido venir y se ha disculpado el presidente de la Real Sociedad Española de Química porque tenían una junta hoy precisamente. Familiares de Blas Cabrera, no ha podido asistir familiares de Enrique Moles. Profesores, alumnos, personal de Administración y Servicios, señoras y señores. Bueno, agradezco inicialmente al decano de Físicas por albergar este acto conjunto de las dos facultades en esta magnífica Aula Magna Blas Cabrera. Me gustaría agradecer a los profesores y académicos Antonio Hernando Grande y Miguel Ángel Alario Franco por acceder a hacer la glosa de las figuras de Blas Cabrera y de Enrique Moles en este acto. Y en particular quiero agradecer al profesor Alario por la cesión a la Facultad de Ciencias Químicas del diploma de académico numerario de Enrique Moles que tenemos en la mesa junto al busto, por el cual agradezco al profesor Francisco González Redondo la cesión que ha hecho para este acto de los bustos de Cabrera y de Moles. Me voy necesariamente a repetir un poco con el decano de Físicas, pero intentaré que sea lo menos posible. Bueno, como ha comentado él, la idea de celebrar este acto surge de hace algo más de un año, cuando el 30 de enero de 2019 se realizó ese acto de desagravio que hemos visto en la película que hemos visto, a los académicos represaliados por la dictadura en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Este acto al que acudimos tanto el decano de Físicas, Ángel, como yo, consistió en la celebración pública, como han visto, ante los miembros de la Academia, de la comunidad científica y ante sus familiares y amigos, de la rehabilitación como académicos de, entre otros, Blas Cabrera y Enrique Moles. Este acto parte, a su vez, y en esto no me repito, de un acuerdo de Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2018, donde se decide rehabilitar a grandes investigadores y profesores universitarios represaliados después de la guerra y durante la dictadura. El dictador murió en 1975 y la Constitución entra en vigor en 1978. Para los que somos ya viejos, pues esto lo recordamos y lo tenemos marcado a fuego. 50 años han tenido que pasar para que fueran oficialmente rehabilitados. Bueno, se puede decir que en España somos de todo menos rápidos. Al menos podemos decir que ese desagravio oficial llega 50 años tarde,
puesto que desde que España es una democracia y, por tanto, hemos disfrutado de libertades individuales y colectivas, estos profesores han sido múltiples veces desagraviados en la comunidad universitaria a la que siempre pertenecerán. Da fe el nombre de este aula magna, Blas Cabrera, el nombre de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas, Enrique Moles, y, que me acaba de recordar la decana de farmacia, Irene, que está por aquí, un aula de la Facultad de Farmacia. Como he dicho, el profesor y académico, compañero, exdecano y amigo, don Miguel Ángel Alario, glosará la figura de Moles y probablemente él y el profesor y también académico Antonio Hernando nos hablará de la relación entre Cabrera y Moles. Así que yo no voy a extenderme mucho sobre estas dos cuestiones. Solamente me gustaría comentar algunos aspectos. Enrique Moles obtiene la licenciatura en farmacia en Barcelona en 1905 con premio extraordinario. Se traslada a Madrid, donde obtiene su primer doctorado en farmacia. Conviene señalar, digo su primer porque llegó a hacer doctorados en varias especialidades que luego comentaré. Conviene señalar que a comienzos del siglo XX en España prácticamente no existe investigación. Lo único que hay en las universidades es docencia, en física y en química. La única actividad es prácticamente, como digo, la docente. Y es la JAE, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la que da un empujón espectacular, a juzgar por los resultados que se obtienen, a la física y a la química. Y como ha comentado el decano de Física, se establece un modelo que ha sido un modelo de éxito que pervive hoy en día para todas las ciencias, que es becar o pensionar, como se llamaba en esa época, a científicos formados en España para que vayan a trabajar con los mejores, regresen a España, investiguen y formen escuela. Pensionado por la JAE, Moles viaja a Múnich y a Leipzig, donde obtiene su segundo doctorado en química. Y esto lo destaco porque yo soy de un área de química, soy de química física, y va a trabajar en el laboratorio del profesor Wilhelm Ostwald. Y Wilhelm Ostwald es el que se considera el padre de la química física. De hecho, cuando regresa a Madrid, trabaja en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, del que era director Blas Cabrera, y que dependía del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales de la JAE, y dirige una de sus secciones, la sección de química física, e impartía, y lo hizo durante más de 20 años, la química física que estaba recién incorporada en el plan de estudios de químicas en lo que era la Facultad de Ciencias, la sección de químicas. Simultáneamente fue profesor auxiliar de química inorgánica en la Facultad de Farmacia. Posteriormente, pensionado de nuevo por la JAE, viaja a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, donde trabaja con Weiss y coincide con Cabrera, iniciando una colaboración que continúan en Madrid. Unos años más tarde, con una nueva beca de la JAE, realiza una estancia en Ginebra y Berna, donde comienza a trabajar en el que sería uno de sus principales campos de investigación, la determinación de masas atómicas, y en Ginebra, además, obtiene su tercer doctorado, esta vez un doctorado en física, e imparte docencia en la Facultad de Ciencias de Ginebra. Regresa a España y continúa su colaboración con Guye en Ginebra, realizando investigación y formando investigadores. Poco después obtiene, con 3 doctorados, la licenciatura en Ciencias Químicas en Barcelona y el doctorado en Madrid, en la Universidad Central, ambos con premio extraordinario. En 1927 gana la cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, con 4 doctorados y 140 trabajos de investigación. Y en 1934 entró como miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con un discurso que se titulaba Del momento científico español 1785-1852 y que fue contestado por Blas Cabrera. Siguió trabajando en el edificio Rockefeller, sede del Instituto Nacional de Física y Química, lo que hoy conocemos como Rocasolano, como jefe de la sección de Química Física en el Laboratorio de Investigaciones Físicas que dirigía Blas Cabrera. Durante la Guerra Civil fue director general de
pólvoras y explosivos del gobierno republicano, era químico. Cuando finalizó la contienda se tuvo que exiliar en Francia y a su regreso a España en 1941 fue encarcelado para ser liberado en 1945 y fallecer en Madrid en 1953. Pero desde el momento de su exilio, aunque siguió incluso durante los años en los que estuvo en la cárcel, siguió escribiendo trabajos de investigación, realmente no pudo tener acceso a su escuela, la escuela que había creado, y a sus laboratorios de investigación. Bueno, quiero acabar también bien, por no acabar con esta parte, que es la parte más negra de la historia de España, probablemente, diciendo que su legado científico fue enorme y su contribución al desarrollo de la química en España, solo se puede decir una cosa, fue espectacular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano, por tus palabras. Ahora vamos a pasar a que tanto el profesor Hernando como el profesor Alario se dirijan a nosotros haciendo una semblanza de las dos figuras. Concretamente, el profesor Hernando impartirá la conferencia Don Blas Cabrera y la física en España, y el profesor Alario, don Enrique Moles Ormella, un gran químico español. Señor rector, decanos, presidentes y compañeros, me vais a perdonar que ponga estas tres transparencias en inglés, pero tiene una historia, no ha sido pereza. Hace unos años se celebró en Barcelona la Conferencia Internacional de Magnetismo y el chairman español, que era un alumno mío de doctorado, el profesor Manolo Vázquez, tuvo a bien invitarme a dar una de las charlas inaugurales del Congreso. Y entonces yo presenté estas transparencias para hablar a la comunidad científica internacional de la importancia que tuvo el magnetismo en el desarrollo de la ciencia en España. Por eso uso estas transparencias. Bueno, para comenzar, yo diría que en esta frase que el primer físico español fue Blas Cabrera. Esto no quiere decir que no hubiera previamente otros ilustres profesores de estas universidades que supieran cosas de física. Yo me refiero a lo que es de verdad ser un físico en el sentido de Ramón y Cajal. Decía don Santiago Ramón y Cajal que hay mucha gente que lleva una biblioteca en la cabeza, pero que él prefería, en lugar de llevar una biblioteca, contribuir con un opúsculo original entre todos aquellos tomos de la biblioteca. En este es el sentido que yo hablo del primer físico español. Es el primer físico, la primera persona que trabajando en física hace física de verdad, contribuye con algo nuevo. Segundo punto que pongo en el comienzo del siglo XX es que tiene enjundia esto del siglo XX porque se entiende en un contexto muy peculiar. Uno es el que acaba de indicar el decano de Químicas, que fue también, debido a don Santiago Ramón y Cajal, la política de pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios recién creada. Fíjense que hizo un argumento que parece trivial, que es, bueno, en España nadie hace ciencia, pero hay otros sitios que sí se hace ciencia. Cojamos a los alumnos más despabilados y mandémosles a los sitios de fuera para que aprendan a hacer ciencia, vengan aquí y la hagan. Eso es lo que dijo Ramón y Cajal, y en eso se basa su política de pensión. Pero es llamativo que, siendo don Blas catedrático de esta casa, fíjense, catedrático de esta casa es una cosa que vista desde fuera pues no es nada, pero desde dentro pues tiene unos ciertos realce. Él cogió y se fue y pidió una beca y se fue a Zúrich a trabajar con Weiss. Claro, los demás compañeros pues dirían, pero hombre, este es que reconoce que no sabe, que tiene que ir a estudiar, que catedrático sabe. Esto que estoy diciendo es así, de tal forma que todos mis compañeros que hay aquí os acordaréis que al principio no dejábamos a los chicos que publicaran las cosas en las de las tesis. No les dejaban porque decían, tiene que ser inédito, como si el tribunal entendiera la calidad de un trabajo específico de una ciencia. Hasta que ya nos dimos cuenta que era mejor contar con los especialistas internacionales de esa materia. Bueno, pues con ese ambiente basado y que se mantiene en otros ámbitos de la actividad profesional.
Pero aquí, afortunadamente, científicamente hemos criticado eso, ¿no? El que un catedrático tiene que saber de todo y él tiene que ser el que dé una... Bueno, pues fíjense el mérito de don Blas de irse de becario, pedir una pensión a la Junta para Ampliación de Estudios. La segunda condición, aparte de esta que se dio en España desde 1907, que es la creación de la Junta, fue el momento histórico de comienzos del siglo XX. Fíjense que el comienzo del siglo XX es un momento de lo más excitante para la física, ¿no? Es cuando se junta la física clásica con la mecánica cuántica. En ese momento, en 1900, que es cuando Planck hace la hipótesis de los cuantos, se inicia esa teoría de los cuantos. En 1904, Einstein explica el efecto fotoeléctrico con los fotones, y en ese momento es cuando está don Blas empezando a trabajar, porque él había nacido en el 78, o sea que es justo en esas condiciones. Vamos a ver. Esto está lo que he dicho aquí hasta ahora. Y efectivamente, en estos años de la creación de la mecánica cuántica, pues si estuviéramos en lugar de aquí, en la residencia de estudiantes, estaríamos hablando de Lorca, de Buñuel y de Dalí, pero yo creo que aquí nos corresponde hablar de Cabrera, de Duperier, de don Miguel Catalán y de Enrique Moles y de Salvador Velayos y de todos aquellos señores, ¿no? Eso es lo que tenemos que hablar aquí, porque fue la época de plata de la cultura española. Bien, aquí vienen algunas historias de don Blas que ya las han dicho, ya las sabemos, y yo quiero entrar en algo importante, que es, una vez que con su pensión se va a Zúrich, trabaja con una de las personas que estaban contribuyendo en ese momento a romper el bosque de la ignorancia en lo microscópico, como era Pierre Weiss. Como decía Velayos, Pierre Weiss, Peter Weiss, depende del momento que Estrasburgo sea alemán o sea francés. Bueno, hay que decir que desde el punto de vista del magnetismo, que es lo que aprendió don Blas a hacer en Zúrich, en su estancia en Zúrich, el momento era muy interesante. Como he dicho, la física clásica había llegado a su límite con la estadística de Maxwell y Boltzmann, que explicaban el concepto de entropía. Es el culmen y las ecuaciones de Maxwell de lo que se llama la mecánica clásica, junto a la dinámica de Newton, ¿no? Entonces, un experimentalista francés llamado Pierre Curie tuvo la buena idea, audaz idea, de medir la susceptibilidad magnética de los compuestos y sobre todo su dependencia con la temperatura. Y nadie había hasta entonces mezclado propiedades magnéticas con temperatura, con termodinámica. Y él obtuvo experimentalmente en su tesis doctoral dos leyes que, esta famosa que dice que la susceptibilidad paramagnética es inversamente proporcional a la temperatura, crece inversamente proporcional con la temperatura, es decir, disminuye con 1 partido por t. Esta ley de Curie, inmediatamente otro francés, Paul Langevin, utilizó por vez primera la mecánica clásica de la estadística de Boltzmann, que solo se había utilizado para explicar los movimientos de traslación de las moléculas, lo aplica genialmente, igual que Curie se le había ocurrido introducir la temperatura, a Paul Langevin se le ocurre explicar su resultado con la estadística de Boltzmann aplicada ahora a la orientación de los momentos magnéticos de las moléculas. Bueno, pues este es un dato que os cuento porque así se puede entender bien lo que pasa. Entonces, según la ley de Curie, veis aquí que he puesto esta expresión, la susceptibilidad paramagnética es inversamente proporcional a la temperatura, realmente es T más delta, que es un refinamiento. Pero lo que es curioso es que según la teoría de Langevin, esta constante proporcionalidad es el número de átomos de la sustancia por el momento magnético, el número de átomos por unidad de volumen, multiplicado por el cuadrado del momento magnético y partido por la constante de Boltzmann, en un factor. Bueno. Y el momento magnético de un átomo, según la entonces desarrollándose mecánica cuántica, tenía que valer esto. La J es el momento angular total cuántico del átomo, es la suma del spin y el momento orbital. Bueno, entonces, esta expresión es muy sencilla. Todos se dan cuenta
que cuando se representa la inversa de la susceptibilidad en función de la temperatura, pues se obtiene una recta, poniendo esto debajo y esto arriba, es la ecuación de una recta en T, donde el coeficiente de proporcionalidad de la recta es 1 partido por C sub A y delta es el término el independiente, donde corta el origen. Bueno, entonces, lo que hizo la Escuela de Velayos, les he metido este rollo para explicar, la Escuela de Don Blas Cabrera, perdón, fue medir con precisión las susceptibilidades paramagnéticas para obtener experimentalmente los valores del momento magnético y compararlo con lo que predecía en aquel momento la mecánica cuántica, concretamente cuáles eran los momentos J de los átomos que los acababa de explicar Hund con unas reglas fenomenológicas. Entonces lo que hicieron fue comprobar la validez de las reglas de Hund, de tal manera que en un congreso en los años 70, cuando nos vieron a Enrique Escasíbar y a mí que íbamos con una etiqueta aquí que ponía España, vino un señor que era Hund, un señor muy mayor entonces, bueno, sería más joven que yo ahora, pero a nosotros nos pareció un señor mayorcísimo, y nos dijo, ¿sois españoles? En inglés, claro, dice, yo una vez aprendí español para leer un artículo de Cabrera y otro de Miguel Catalán, y a nosotros nos impresionó mucho, fue Hund el que nos dijo eso. Bueno, entonces hicieron estas medidas y fíjense qué perfección, cómo encontraron los momentos, los valores de los momentos magnéticos de los elementos de tierras raras en función del número atómico y cómo se ajustan de bien todos, menos estos dos de aquí que no salían bien. Estas medidas del grupo que las hicieron Duperier, Cabrera, Velayos, pusieron de manifiesto cómo se obtienen los momentos magnéticos de los átomos, cómo se ordenan los términos espectrales y los multipletes en los átomos, porque coincidían las medidas. Y es muy bonito ver por qué eligieron ellos estos compuestos de tierras raras. Y es porque los compuestos de las tierras raras son átomos que no tienen completa una capa profunda, que es la que da lugar al momento magnético. Y además, claro, al ser profunda, aunque se solidifiquen, se enlacen, no pierden su carácter magnético en el sólido. Entonces ellos utilizaban, para evitar las interacciones entre momentos magnéticos, compuestos octohidratados, es decir, usaban sales de manera que los átomos de tierra rara, que son los portadores del momento magnético, estuvieran suficientemente separados entre ellos para poder no tener en consideración las interacciones que modificarían el valor del campo local que hay en ese punto. O sea que fue un trabajo realmente maravilloso y reconocido por todo el mundo. Prueba de ese reconocimiento es esto, que os acordaréis vosotras, que es el de la reunión que hicimos en el centenario de Don Blas en Canarias. Digo vosotras, las nietas de Don Blas, hijas de Don Nicolás Cabrera. Que Velayos llevó esta carta que había mandado Van Vleck. Van Vleck es un premio Nobel, un físico que recibió el premio Nobel por hacer una teoría cuántica general de todas las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Entonces Van Vleck escribe aquí una cosa preciosa, ¿no? Dice que la historia del magnetismo reconocerá a Don Blas Cabrera por ser el hombre que hizo los experimentos oportunos en el momento que era oportuno, que era ese momento de desarrollo de la mecánica cuántica. Y entonces que él usaba mucho las medidas para hacer sus teorías, Van Vleck usó mucho los trabajos. Y acaba con una frase que yo creo que es muy interesante, que es que buscando él necesitaba para explicar algo la interacción de canje en un compuesto y se dio cuenta que unas medidas que había hecho Velayos en 1935 le resolvían el problema con esas medidas. Y acaba con esto, dice, cuando el trabajo experimental se hace cuidadosa y cariñosamente, no pierde su interés con el paso del tiempo. Este es un reconocimiento de Van Vleck a lo que es medir bien en física, obtener números, valores, y números y valores de cosas que son importantes y que adelantan el conocimiento. Aquí tiene una foto del profesor Velayos
en el laboratorio de la residencia de estudiantes. El profesor Velayos fue el discípulo de don Blas, que era compañero de Nicolás Cabrera. Estas son las referencias que usaba Van Vleck. Veis aquí cómo Van Vleck, aparte de las suyas propias, pues cita mucho a Cabrera. Y esta es la foto en la cual están todos estos premios Nobel. Bueno, yo quiero acabar agradeciendo la atención que han puesto y haciendo un par de reflexiones. Una de ellas es que lo importante en ciencia es, en contra de la ambición sana que tiene todo científico por ser el mejor, es la capacidad de generar nuevo conocimiento. Y el conocimiento más importante que puede generar un científico es el conocimiento de la propia investigación. O sea, yo creo que lo que un científico en la universidad tiene que hacer es enseñar a investigar, enseñar a crear ciencia. Por eso, quien no ha hecho ciencia puede dar algún curso y lo puede dar muy bien en primer año y tal, pero no es un profesor de universidad completo. Para ser profesor de universidad, la condición necesaria es haber hecho ciencia. Esa es una cosa. Y don Blas hizo ciencia y enseñó a hacer ciencia en el Rockefeller. Y ahora mismo, si ustedes miran la geografía española, en todos estos sitios que he pintado aquí, que he señalado, hay grupos haciendo magnetismo. Yo no sé, Pilar Marín, cuánta gente hay, o Manolo, en el Club de Magnetismo Español, cuánta gente hay apuntada, cuántos son más o menos. Hay 200 y pico investigadores permanentes trabajando en magnetismo en España. Esa es la obra de don Blas Cabrera. Eso es lo que tenemos que agradecerle. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por tus palabras. Tiene la palabra el profesor Alario, que nos impartirá la conferencia Enrique Moles Ormella, un gran químico español. Yo quería empezar dándoles las gracias a ustedes, naturalmente, que son los que hacen este acto importante, y naturalmente a las autoridades, importantes autoridades de nuestra universidad, que realmente se han volcado en este homenaje a unos personajes a los que les debemos casi todos el pan que hemos estado comiendo desde estos últimos años, porque realmente todo lo que sabemos lo hemos aprendido aquí y esto lo crearon ellos. Antes quería dar las gracias a los decanos que me han invitado a esta charla. A mí me emociona bastante dar una charla en esta aula, porque yo soy licenciado en Ciencias, soy también doctor en Ciencias, sección de Química, y yo estudié una carrera en la que estábamos mezclados, los físicos y los químicos, y tengo muchos amigos químicos. Puedo contar así como detalle poco interesante para ustedes, pero gracioso para mí, que cuando me presenté a rector saqué más votos en físicas que en químicas, lo cual no salí, pero de todas maneras me fui con el afecto de vosotros, de ustedes, que fue estupendo. Otra cosa por la que estoy realmente emocionado, aunque procuro que no se me note, siendo cosas un poco más, pues es que siendo yo estudiante se cumplió un aniversario de don Arturo Duperier. Y don Arturo Duperier era pues, uno de estos físicos que hubo en esa época. Y vino a hablar sobre él don Pedro Laín Entralgo, que era químico, cosa que probablemente no sabía ninguno de ustedes. Era médico, era psiquiatra, pero lo primero que hizo fue la carrera de químicas. Y luego pues, se conoce que no le pareció suficientemente interesante, hizo medicina y fue rector de la Complutense, fue presidente de la Academia de la Lengua, fue académico de 3 academias, en fin, un personaje extraordinario. Y nos habló de don Arturo Duperier, y aún lo recuerdo que se nos saltaron las lágrimas a los estudiantes, y yo era estudiante de tercero de carrera, o sea que en esa época no se llora por ese tipo de cosas. Tampoco es que llorásemos a moco tendido, pero en fin, el hecho es que nos emocionó contándonos, era la primera vez que nos enterábamos del terrible problema que sufrió la ciencia en España debido al conflicto que se llama la guerra civil, pero que es la guerra incivil, porque una guerra nunca puede ser civil. Y la tercera cosa que quería decir es que esto es un acto de restauración de unos académicos a la Academia de Ciencias. 2 de ellos eran académicos de la lengua, en particular don Blas Cabrera, y la Academia de la Lengua no los expulsó, nunca perdieron la condición de académicos. ¿Cómo lo hicieron? Pues no sacaron las plazas.
las plazas de Cabrera y del otro, que ahora no recuerdo quién era, las mantuvieron hasta que llegó la transición y entonces ya las ocuparon. De tal manera que la Academia de la Lengua se comportó de una manera más valerosa, vamos a decir, o más inteligente que la Academia de Ciencias, en la cual ambos personajes, como vamos a ver, intervinieron. Bueno, yo pues me ha tocado naturalmente hablar de don Enrique Moles, colaboró mucho con don Blas Cabrera. Voy a hacer una brevísima referencia, porque ya el profesor Hernando lo ha mencionado, también el rector, los decanos. Pero bueno, entonces yo voy a empezar por el principio. Tengo ahí una serie de cosas que se podía decir de don Enrique Moles, químico, por supuesto, español y patriota, porque es que realmente, si no hubiera sido tan español y tan patriota, no le hubieran pasado algunas de las cosas que le pasaron. Bueno, investigador, docente, reformador, innovador, organizador, represaliado y rehabilitado. Esto es una foto habitual y esta es con su hija Beatriz, que no ha podido venir, pero que ya en alguna otra ocasión ha estado y que fue una de las grandes alegrías de su vida, tener a esta hija que hizo farmacia, y bueno, licenciada en farmacia, pero que ahora no está bien de salud. Bueno, se nació en Barcelona, era una familia de origen, los deseos de Urgel, pero que venían de Andorra, donde el apellido por lo visto existe, y esta es su mujer, y esto refleja una placa que pusieron en Barcelona, en su domicilio, en el año 2013, donde había vivido. Bueno, voy a fraccionar la biografía sucinta, desde luego, porque esto da para muchas. Podría dar un curso de doctorado sobre Moles. No yo, que se podría dar, no se asuste, que no lo voy a dar. Moles estudiante, un estudiante brillante. Estudió en un instituto sobresaliente, estudió luego estudios de farmacia, premio extraordinario. Luego, bueno, aquí es cuando ya se licencia en farmacia y esto es la portada de un libro de su hijo que escribió su biografía. Dice un gran químico español. Lo de español aparece permanentemente en la biografía de Moles. Bueno, después se doctoró en farmacia en la Universidad Central, que hoy somos nosotros, y entonces hizo unos cursos de doctorado y tuvo matrícula gratuita, porque como había tenido matrícula de honor en toda la licenciatura, pues no tuvo que pagar la matrícula del doctorado. Eso creo que todavía sigue ocurriendo, pero no sé si muy frecuentemente. Luego leyó una tesis doctoral que pues, es una química bastante interesante, porque es casi química del estado sólido, que es a lo que yo me dedico. En fin, análisis cuantitativo de las micas españolas. Y después dice en uno de sus escritos que, siguiendo la tendencia de los químicos jóvenes, la tendencia general, los químicos jóvenes de España se han dedicado preferentemente a la ciencia nueva, la química orgánica. Nos enteramos que era nueva en ese momento. Dice, como en otras naciones, y bueno, que realmente por cada químico que trabajase en química inorgánica, 5 estudiaban compuestos de carbono, o sea que los inorgánicos estábamos ya un poco por debajo de la media. En todo caso, pues ya ahí se empezaban no a diferenciar, pero un poco a separar unas enseñanzas de otras. Y fue doctor en farmacia en su primer doctorado. Después, ya como doctorando, este primer doctorado como doctorando, pues bueno, aquí no están todos los datos, pero estuvo en Leipzig con becas de la Junta para la Ampliación de Estudios, como ya se ha dicho, igual que el decano, ha dicho el rector o el decano, el rector, el sueldo que tenía de catedrático, que eran 4.500 pesetas al año, el decano de física, pues la beca eran 250 pesetas al mes. Esto está bien. Cuando yo fui a Inglaterra en el año 70 de postdoc, ganaba 16.000 pesetas al mes, que era un poco más que esto, pero solo eran 100 libras. Y pagaba de casa 40, con lo cual realmente se vivía bastante mal de postdoc. Pero al final se conseguían aprender cosas, que es a lo que iba uno. Bueno, pues entonces, después de eso, publicó un librito en los anales de la Junta para la Ampliación de Estudios. Luego fue a la Universidad de Ginebra, donde empezó a estudiar pesos atómicos, que fue una de las grandes líneas de trabajo que desarrolló, y ahí obtuvo un segundo doctorado. Después se le convalidó con un examen oral, escrito y práctico, licenciatura en químicas, a partir de los estudios que tenía de farmacia, y le dieron sobresaliente, y bueno, pues en ese momento ya era licenciado en químicas, y se fue a Leipzig, donde consiguió un tercer doctorado. Vamos, no es que los consiguiera porque iba, es porque realmente hacía unos trabajos que eran muy meritorios. Posteriormente hizo el doctorado en Ciencias Químicas en esta universidad
y ya trabajaba entonces en los pesos atómicos, era la revisión del peso atómico del flúor, y le dieron sobresaliente y premio extraordinario en el 4º doctorado. Bueno, muchos datos están en la tesis doctoral de este señor, de la Facultad de Farmacia de Barcelona, que son 800 páginas y la que minuciosamente describe el trabajo de Moles. Bueno, Moles, bohemio. Esto pues no es una cosa que habitualmente se cite en el aula magna de físicas, pero es que realmente era un hombre, ahora se dice poliédrico, pero yo creo que en química decimos polivalente, era mucho más. Y entonces hizo una traducción de un libro de poesía de Schiller. Schiller, ya saben ustedes, el romanticismo alemán y todas estas cosas, las tragedias, el amor. Bueno, pues lo tradujo, así es como se vestía cuando estaba traduciendo libros de poesía, y lo hizo con Rafael Marquina, que era hermano de Eduardo Marquina, el autor de En Flandes se ha puesto el sol, y también de otro Marquina, que se llamaba, me parece que Francisco, que fue el autor del famoso pasodoble España-Gallí, que no deja de ser importante en nuestra historia. España-Gallí, el hermano de este. Bueno, entonces, en los ratos libres se dedicaba a la bohemia. Ya se le nombró profesor auxiliar de farmacia en 1911 y ahí tuvo contacto con dos profesores de farmacia muy importantes, Carracido y este otro que era Casares Gil, que eran, bueno, pues fueron luego presidentes de la Real Academia de Ciencias. Aquí describe cómo fue el tribunal. Estaba Fernández Ladreda, que además de tener una plaza en Madrid, la plaza elíptica, era general y catedrático de esta facultad. Don Ángel del Campo, que saldrá un par de veces, en fin, un tribunal de bastante lujo en el que hizo esta oposición. Lo que pasa es que había tres candidatos, que eran don Enrique Moles, don Antonio Rius y don Carlos del Fresno. Entonces, bueno, pues al final salió don Enrique Moles y hubo bastante discusión, no ya debate, sino una discusión moderadamente violenta en la salida entre los partidarios de don Enrique Moles, que eran de la Facultad de Farmacia, y los de don Antonio Rius, que eran de la Facultad de Químicas. Y en algún momento, bueno, hubo que separar a algunos porque decían que no podía ser que Moles ganase, que era catalán, que no, en fin, Rius también era catalán, o sea que en realidad no influía. Bueno, pues ya es catedrático de universidad, catedrático de la Universidad Central. A continuación, bueno, dando grandes pasos, académico de ciencias, cosa insólita, hasta donde yo llego, la Academia de Ciencias, como saben ustedes, he sido presidente, le presentaron 6 académicos: Ángel del Campo, Obdulio Fernández, Blas Cabrera, Enrique Hauser, Casares, Palacios, Sánchez Cuervo y Madariaga. Normalmente con 3 es suficiente, pero él tenía el acuerdo unánime de todos y además dijeron que no se podía proponer a otro, que había que hacer a Moles académico, que era suficiente. Aquí está el documento original. Entonces, tomó posesión en el año 34, como ya se ha dicho por el profesor Hernando, en fin, ya se ha dicho, y tiene la medalla número 1. El orden de las medallas no es indicativo de calidad, simplemente que le toca a uno. Yo tengo el número 42, o sea que no. También es que nací el año 42, quizás sea por eso, ¿no? Estas cosas que tiene la entropía. Bueno, entonces esta es la foto clásica y en esa entrada a la academia le contestó don Blas, que era uno de los que le proponía. Entonces, aunque es muy largo leer, lo que dijo don Blas es: pertenece Moles a aquel tipo de hombres hechos para ser blanco de los más encontrados sentimientos, como lógica consecuencia de su actividad. Fervoroso de la ciencia y sincero patriota, aspira a impulsar una violenta corriente de trabajo en cuantos le rodean. En fin, el hecho es que era un hombre con muchísimo empuje y, claro, generaba admiración y también pues, enemistades. Y eso, pues, esas cosas se pagan. Las admiraciones se cobran menos que las enemistades se pagan, como saben ustedes. Bueno, pues esto de la academia, pues por eso estamos aquí. Causó baja como académico el 10 de mayo del 41, con todos esos que se han señalado, y luego, pues afortunadamente ya, el carácter injusto lo reconoció el gobierno y la ilegitimidad de la sanción y se le repuso en el puesto. Bueno, esto fue la revista de prensa de cuando entró. Ahora cuando entra un académico de la lengua, pues algún periódico dice algo. Cuando entra un académico de ciencias no sale ni en el Marca, vamos, es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero en aquella época todos los periódicos que había importantes en Madrid publicaron la reseña de que el señor Moles había entrado en la Academia de Ciencias.
Bueno, una vez que ya era catedrático, empezó a tener discípulos. Y el primer discípulo, como decía mi decano, pues era químico físico también. Y fue el señor Nogareda, que bueno, pues tuvo mucha suerte de ser el primer discípulo de Moles y, impulsado por su maestro, pues fue a Cambridge a trabajar. Bueno, esto es un artículo que publicó en el centenario de Moles y que también es una importantísima fuente de información. Cuando estuvo Nogareda en Cambridge, que era, no sé en qué año era, pero tiene por aquí, sí, en el 30 o así, pues estaban en el departamento, en el Cavendish, en el laboratorio de Cavendish, que es el departamento de física de la Universidad de Cambridge. Había 8 premios Nobel en ese momento. Y luego había otros 2 que iban a hacerlo posteriormente. Uno fue Kapitsa, que todos ustedes saben que, bueno, es importantísimo en la física de bajas temperaturas, y del cual me gustaría contar una anécdota, y es que cuando quería ir a trabajar a Cambridge, le dieron una carta a sus jefes o sus profesores rusos, y entonces Rutherford, era el director en ese momento, recibió la carta, le invitó, vino, y les dijo, bueno, pues mire, visite usted el laboratorio, pero ya le digo que no tenemos sitio. Este es un laboratorio muy importante, como sabe, por eso ha escrito usted, pero no tenemos sitio. Dice, bueno, pero si lo puedo visitar. Entonces visitó el laboratorio y cuando ya pues, le invitaron a comer. Y después de comer le volvió a recibir Rutherford. Y dice, bueno, pues nada, ¿qué le ha parecido? Dice, bueno, es un laboratorio magnífico. Y la verdad es que trabajar aquí tiene que ser estupendo. Dice, ¿me puede usted decir cuál es el error relativo de las medidas de este laboratorio? Y dice Rutherford, ¿cómo dice? Dice, sí, bueno, aquí ustedes medidas tendrán un error relativo medio, ¿no? Y Rutherford, pues no sé, será un 2, un 3%. Dice, bueno, pues como hay 35 investigadores, con el 3%, pues uno más sí que cabe. Así que si no le importa, me da la plaza. Y le cogieron y estuvo trabajando en bajas temperaturas. Luego hay más historias. La otra interesante es la de George Norris, que también estaba en ese grupo, y luego le dieron el premio Nobel por trabajar en lo que se llama fotólisis de llama. Esto los químicos físicos saben muy bien lo que es. Se utilizan haces de luz muy intensas para romper moléculas, fotolisis, y bueno, entonces le dieron el Nobel, personaje muy singular, bastante amigo del alcohol, y a pesar de que era químico físico y no orgánico, quiero decir que bebía con frecuencia. Y entonces fue a Moscú, a la Universidad Lomonosov, que le dieron un homenaje, le dijeron que, bueno, le invitaban allí, le daban un premio y tenía que dar una charla. Entonces, en la Universidad Lomonosov, que muchos de ustedes habrán visitado, pues hay un auditorio enorme, como 3 o 4 veces esto. Y cuando llegaron después de comer, que pues George Norris había pues, bebido un poquito de vodka y esas cosas, estaba ahí un poco, entra en el auditorio y se encuentra que estaba absolutamente hasta los topes. Dice, bueno, dice, ¿a toda esta gente le interesa la fotólisis de destello? Dice, no señor, les interesa el inglés, porque la charla va a ser en inglés. Estaban aprendiendo inglés y les venía muy bien una charla, aunque fuera de flash fotólisis. Bueno, Moles innovador, claro, todos hemos hecho una tesina. Bueno, las primeras tesinas fue Moles el que dijo que convenía hacer una tesina, y la primera es la de Nogareda, en 1930, y además de la tesina se hacía una publicación, y esta es esa publicación de Nogareda, que lo cual, pues, todos los demás hemos hecho una tesina. La tesina la introdujo Moles porque los estudiantes no querían hacer la reválida. Igual que han visto ustedes aquí que los padres de familia tampoco quieren que sus hijos hagan reválidas en el bachillerato, porque es muy difícil. En aquella época los estudiantes no querían reválidas porque les preguntaban algo de cualquier asignatura. Y claro, eso era pues, muy difícil. De tal manera que, bueno, poniendo ya la tesina estaba muy bien. Entonces se introdujo efectivamente la tesina en lugar de las reválidas, excepto en la sección de químicas, donde el funcionario que copió la orden ministerial, dijo que para ser licenciado en química había que tener tesina y reválida, en vez de o reválida. Y mi promoción, como sabe el profesor Sotelo, el profesor Gómez, todos los químicos hacíamos tesina y reválida, lo que era muy formativo, pero bastante duro, bastante duro. Bueno, entonces, cosas de esta época. Perdón. Claro, se hacían tesinas y eso, pero aquí para empezar había que hacer prácticas.
Y las prácticas, pues no había, en San Bernardo no había laboratorios. Entonces había unos laboratorios en un sitio de lo más sorprendente, como van a ver ustedes, que era el Museo del Doctor Velasco, que el doctor Velasco tenía este palacete que había conseguido, bueno, había ganado mucho dinero ejerciendo la medicina y otras cosas, y en este palacete pues había una sala, una especie de laboratorio, y ahí es donde los alumnos del profesor Moles hacían sus prácticas de química. Bueno, eso se ha convertido después en el Museo de Antropología, que está justo enfrente de la estación del AVE, en Atocha, y que seguramente han visto, y si no lo han visto, lo deben ir a ver, porque se encuentran allí cosas de lo más interesante. Esto que voy a enseñar no tiene nada que ver ni con Moles ni con la realidad actual, pero sí con el museo, que es que esta pieza, que en ese momento había sido el gigante extremeño, el individuo más grande de España, luego después ha habido un señor de Bilbao que llegó a los 2,40, cosa que no les llamará la atención. Bueno, pues este está todavía allí puesto y esta es una foto original. Este era un personaje rarísimo, de hecho, bueno, pues tuvo un problema, una hija suya la trató mal y se murió, y entonces la embalsamó y la paseaba en un cochecito de niño por el paseo de Recoletos por las mañanas, hasta que ya se enteraron y dijeron, tiene usted que enterrar a la niña, y la enterró. Me un personaje muy... Bueno, pues ahí se hacían las prácticas de química inorgánica. Sí. Bueno, otra cosa que hizo Moles fue conseguir que se pudiesen hacer laboratorios en San Bernardo. Entonces consiguió dinero, y estos son los primeros alumnos de doctorado que hicieron la tesis en ese laboratorio. Esto es el año 28. Esta era la calle de San Bernardo, y esto, bueno, todos ustedes lo reconocen, que es el edificio este del Paraninfo. Sí. Bueno, pues aquí estaban los laboratorios, y después está la Biblioteca Marqués de Valdecilla, 2 donaciones de 2 aristócratas. Bueno, Moles fue innovador porque introdujo unos coloquios. Antes de hacer la tesis había que hacer un coloquio. Después es un gran organizador, Moles. Organiza, para empezar, le nombran presidente de la Real Sociedad Española de Física y Química, entonces era una sola, como la facultad. Y entonces, bueno, pues en el año, estas van en este orden, la que se hizo en Sevilla es esta, y aquí hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la calidad de la foto, una foto del grupo en el año 30, y se distingue perfectamente. Este es Moles, por supuesto, este es don Ángel del Campo, que ya sabéis, en fin, todos estos son señores que asistieron, y esto es el banquete, un buen congreso. En un buen banquete no es realmente un buen congreso. Sigue organizando la primera reunión de química en lo que hoy se llama la Menéndez Pelayo, que era la Universidad de Verano de Santander, y ahí hizo un curso en el que consiguió nada menos la presencia de 3 premios Nobel, y aquí están. Uno era Haber, de triste memoria, por las cosas aparte del amoníaco, los gases tóxicos y tal. Luego este que es Will Slater, que es un alemán orgánico, y este que es un sueco, que también es tomado. O sea que ya en el año 33 consiguió hacer la primera reunión de química internacional, preparando un congreso que se iba a continuación a hacer, que era el Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, que llevaba tiempo sin hacerse por diferentes motivos, y que por fin se hizo, y se hizo en España pues gracias a Moles y a don José Giral, que eran realmente los artífices. Giral también da para otra biografía. Bueno, hubo 1.200 químicos en ese congreso, que me parece enorme, y había 110, bueno, la mitad eran españoles, o sea, unos 600 químicos españoles, y luego pues había italianos y todo eso. Aquí son algunas de las figuras más destacadas: Luis Parravano, Le Chatelier, que todos oímos hablar del principio de Le Chatelier. Bueno, pues era este señor de aquí. Y entre ellos está Luis, que fue decano de la Facultad de Química de la Universidad de Berkeley. ¿Y por qué le particularizo? Bueno, pues le particularizo porque se le ocurrió esta idea, que en vez de poner 2 puntitos para un enlace covalente de 2 electrones, se ponía una raya. Parece que no es importante, sin embargo, todos los libros de química representan los enlaces con una rayita, que lo otro pues era más complicado. Bueno, pues esto es la inauguración de ese congreso en el Cine Callao, y lo preside nada menos que don Niceto Alcalá Zamora. O sea que el presidente de la República fue a presidir un congreso de química, cosa bastante notable. O sea que lo de la Edad de Plata era realmente, o sea, la sociedad, bueno, la sociedad
de cierto nivel cultural, claro, consideraba que la ciencia era realmente muy importante. Bueno, pues aquí el tipo de trabajos que se presentaron y, de paso, pues aprovecharon para hacer doctores honoris causa a unos cuantos de estos señores. La faceta más importante de Moles es difícil de elegir. Todas y cada una de las cosas que les estoy contando, que muchos de ustedes saben, pues son importantísimas, pero no solo para Moles, sino para la ciencia en España y para España. Entonces, bueno, en realidad este desarrollo de la Edad de Plata arranca con don Francisco Giner de los Ríos y se crea la Institución Libre de Enseñanza y luego después de ahí surge la Junta de Ampliación de Estudios que preside Cajal y el secretario, que fue pieza maestra, es Castillejo. Bueno, entonces estos empezaron a desarrollar la ciencia. Esta es un catedrático de Salamanca ya llamaba a que se hiciesen estudios fuera de España, como ha dicho el profesor Hernando muy bien, y bueno, pues esas ideas son las que se desarrollaron en la Junta de Ampliación de Estudios, lo de pensionar o becar a los becarios. Entonces, esta es una frase que dijo Cajal en la primera reunión que hubo de la Junta esta de Ampliación de Estudios. Dice, se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Bueno, yo quiero creer que ya no es un problema de cultura, que tenemos otros, pero en fin, que ese ya, gracias a estas cosas, se ha hecho. Dice, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, hay que cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro. Claro, porque la tierra solo no, en fin. Y bueno, pues se creó un laboratorio de investigaciones físicas dirigido por Blas Cabrera y al que se incorporó Moles posteriormente. Y de ahí surge el Instituto Nacional de Física y Química, que ahora llamamos alegremente el Rocasolano, pero que se llamaba el Rockefeller. Y en la inauguración, una vez más, la sociedad civil, el ministro de Instrucción Pública, don Fernando de los Ríos, con don Blas Cabrera, que está por aquí, inauguraron ese edificio y, bueno, pues en ese edificio se desarrolló una enorme cantidad de investigación. El esfuerzo cultural de la República es una formidable palanca que transformará España. En fin, la estaba transformando. Bueno, en el Instituto Rocasolano hay una placa que se hizo en el centenario donde están los jefes, los investigadores que llevaron diferentes equipos, Cabrera, Catalán, Madina Beitya, etc. Bueno, pues como buen científico hizo muchas publicaciones. Ya se ha dicho por el decano que cuando llegó a catedrático tenía 140, me parece. Nosotros teníamos 20 o 30 cuando llegamos a catedrático. Eso muy... Bueno, pues estas son las primeras. Y luego, bueno, después llegó hasta 264 a lo largo de su vida, que no vivió tantos años. Bueno, pues aquí es donde señala esta que es del año 47, cuando ya ha salido de la cárcel. Ahora hablaremos un poco más de esto. Esto no lo llegó a publicar. Estas se... Ahí. Gracias, sí. Bueno, esta no se publicó, pero esto de la compresibilidad de los gases se redactó en la prisión de Torrijos. O sea que escribió 2 artículos en la prisión de Torrijos y otros 2 en la prisión de Porlier, que es lo que ahora se llama, bueno, una calle de Madrid que está por ahí por Francisco Silvela, que había también una prisión. Entonces, a pesar de que le metieron en la cárcel, y ahora veremos cómo fue eso, pues siguió trabajando científicamente y publicó esos trabajos, que es una cosa, a mí me parece, asombrosa. Bueno, estos ya, una vez que salió de la cárcel, trabajó en el Instituto IBI y en la revista del Instituto IBI publicó todavía 2 trabajos. Y pues es que le utilicé yo en mi tesis, pero no me quiero extender demasiado. La primera publicación, sin embargo, no tiene nada que ver con la química. Era un hombre, como he dicho, polivalente, y su primer trabajo fue observaciones en torno a esta palmera, que es una palmera muy particular que hay en un parque de Barcelona. Y le encargaron, hizo el dibujo, era un gran dibujante, como un ejemplo más veremos, y además eso. Bueno, pues creó un gran grupo de investigación, Moles. Cabrera también, ya se ha dicho. Bueno, aquí pues ponemos, por ejemplo, Luis Solana, el padre del físico Javier Solana, y que estuvo trabajando en éteres y ácidos silícicos. Luego don Juan Sancho, que solo he señalado los que yo he tenido relación directa, y este fue mi decano cuando yo estaba en la Autónoma.
don Juan Sancho también discípulo. Este es el grupo de discípulos que tenía en el año 21. Luego don Ángel Vian Ortuño, que fue muy precoz y terminó la carrera a los 18 años muy brillantemente. Luego pues estuvo trabajando y ahora veremos un poco más. Después estos son trabajos justo antes de entrar en la cárcel de don Enrique Moles, y después este es uno que la última comunicación a un congreso en Estados Unidos, ya cuando salió, y este es el último en homenaje a un profesor belga. Y este es otro, me quedan como 5 minutos. Sí. Sí, no me diga eso que... Bueno, entonces he puesto a don Ángel del Campo, catedrático de Química Analítica y un personaje extraordinario, muy bueno, el maestro de Miguel Catalán, con eso solo ya sería suficiente para pasar a la historia, pero le traigo a colación porque don Ángel Vian fue muy amigo mío, decano, él me llamaba mi nieto decanal porque él fue decano 2 decanatos antes que yo, y entonces me contó, y yo creo que lo dijo el día de su jubilación también, una historia. Cuando terminó la guerra quiso hacer la tesis doctoral, él quería ser científico, y entonces, bueno, como Moles no estaba, porque estaba en la cárcel, pues estuvo a ver a don Ángel del Campo. Y le dijo, mire, don Ángel, dijo, bueno, vamos a pedir una beca. Y pidieron una beca al Consejo, que ya empezaba sus balbuceos. Y bueno, pues se presentó el expediente y no le dieron la beca. Pero hombre, se fue a ver a don Ángel del Campo con un gran disgusto, diciendo, mire usted, don Ángel, a pesar de que tengo premio extraordinario de licenciatura y de que he hecho, no me han dado la beca. Y le dijo don Ángel, dice, oiga, bien, ¿usted ha visto en el Palacio de Justicia una señora con los ojos vendados que sujeta una balanza? Dice, sí, claro, don Ángel, ¿cómo lo va a ver? Dice, pues no es de precisión. Y no le dieron la beca a don Ángel, que luego consiguió otra, hizo la tesis y tuvo una carrera brillantísima, llegó a ser, pero no, el primer rector democrático de esta universidad, antecesor de profesor Goyache. Bueno, esto se ha mencionado, en colaboración con Cabrera, los dos desarrollaron la magnetoquímica en España, tuvieron ambos discípulos y hay un célebre trabajo, la teoría de los magnetones y la magnetoquímica de los compuestos férricos. Quiero decir que esa era otra buena cosa, lo decía al principio, la colaboración entre los físicos y los químicos. Esto es una cosa que no podemos perder. Otra faceta que quiero hacer hincapié, las mujeres. Tuvo muchísimas alumnas. De hecho, y lo hago no porque ahora esté de moda ni eso, sino porque realmente en aquella época pues, era una cosa de la vida diaria. Entre ellas María Teresa Salazar, María Teresa Toral, que tiene 4 y 6 artículos con ellas. Esta María Teresa Salazar la vamos a dedicar un momento porque me dio clase a mí y algunos de los que aquí estamos era adjunta en el departamento de... Entonces era la cátedra de estructura atómico-molecular del profesor Morcillo. Y bueno, pues hizo la tesis con Moles y después se fue a París a trabajar sobre con un científico francés muy importante. De hecho, iba a haber ido con Madame Curie, pero Madame Curie falleció y no pudo, entonces trabajó con el señor. Y cuando volvió, pues quiso ser catedrática de universidad. Antes María Teresa Toral, que también tuvo muchos trabajos con Moles, y todos estos están aquí citados. Bueno, pues ella apoyó la República y debido a eso pues estuvo en la cárcel, la torturaron, al final consiguió salir porque hicieron un juicio y en ese juicio el Comité Internacional de Mujeres Antifascistas solicitó personarse en el juicio y sorprendentemente les dejaron. Y vino Irène Joliot-Curie y su marido, Joliot, que fueron premios Nobel por descubrir la reactividad artificial, y bueno, pues consiguieron que la sacasen de la cárcel. Luego María Teresa Salazar, como digo, pues estuvo trabajando con Moles, fue doctora con premio extraordinario en esta facultad, estuvo pensionada en París y luego hizo 4 oposiciones a catedrático. Entonces la primera la dejaron desierta, la de Murcia, las otras 2 se cubrieron. En esta no prosperó un recurso que puso diciendo que 2 miembros del tribunal tenían enemistad manifiesta hacia ella por ser mujer, y eso es lo que decía y el juez no hizo caso. La tercera, en enero del 43, que era una plaza de química física de aquí, como vio que el tribunal era el mismo, no se presentó, y en la cuarta, que sí se presentó, no prosperó, porque en el 4º ejercicio el tribunal la dijo, mire, está muy bien, pero claro, usted presenta trabajos que ha hecho en colaboración con Moles, o sea que no son suyos, son de Moles, colaborar no es tener trabajos.
y entonces, bueno, pues se retiró y no llegó a catedrática, pero fue profesora titular y a mí me dio clase de estructura atómica y espectroscopía en los seminarios. Las clases las daba el señor Morcillo. Y los que estamos aquí de mi promoción recordarán que decía que era monja de la cofradía de San Isidro, creo, y decía que los chicos nos pusiéramos a un lado y las chicas a otro en la clase. Esto es el año 64. Pero, en fin, era una persona extraordinariamente interesante y fue una desgracia que no llegara a catedrático. La primera mujer catedrático de universidad fue María Teresa Galino, que también era de la organización teresiana, y lo fue de letras cuando Gutiérrez Ríos era rector, que apoyó bastante eso. Y la segunda fue de Inorganic, Aurora Rodríguez, que era de este departamento y fue a Málaga. Bueno, los premios de Moles son incontables, en todos los países, en todos, doctor honoris causa, en fin, muchísimas cosas. Hemos citado la residencia de estudiantes, y la residencia de estudiantes, claro, en principio una cosa pues para artistas, para escritores. Los más famosos son estos tres que formaron un trío malévolo, del cual también se puede dar una charla. Esto sigue siendo el mismo edificio que todos visitamos de vez en cuando. Y es interesante recordar que los 4 de los 7 premios Nobel españoles, que son Cajal, Aleixandre, Ochoa y Juan Ramón, vivieron en la residencia de estudiantes. O sea que allí no solo había literatos, había también científicos y era, pues una vez más, un ambiente maravilloso. Moles también participó junto con Del Campo en una comisión para los edificios de la ciudad universitaria. Y aquí tienen ustedes, en el año 42, es el año que yo nací, por cierto, pues este es el edificio de químicas, que fue destruido, la Guerra Civil, la ciudad universitaria, el frente, la zona de frente, y entonces fue destruido y se reconstruyó. Y esto es precisamente el edificio de químicas en ese momento. Aquí ven ustedes la Facultad de Medicina. Y esto me va a permitir recordar al profesor Sánchez del Río, que también fue decano de esta facultad, y un físico realmente importante, un personaje muy singular. Y entonces él contaba que cómo podía ser que la Facultad de Medicina fuese tan gigantesca comparada con las otras facultades. Y entonces, bueno, pues parece ser que don Florestán Aguilar, que era odontólogo y era el odontólogo de la reina, pues en cierto momento la reina se cayó de un caballo y se rompió un diente. Y la trató don Florestán Aguilar, que se hizo amigo de Alfonso XIII. Entonces, bueno, pues cuando le llevaron los planos a Alfonso XIII de la ciudad universitaria, dijo, uy, ¿y esto qué es? Dice, medicina. Dice, pues no me parece muy grande para la medicina. Dice, no, es que el arquitecto solo ha diseñado la mitad, la otra mitad está aquí. Y tiene una facultad que era el doble de lo que estaba prevista antes, por eso los pasillos de medicina se puede jugar al hockey fácilmente. Bueno, esta es otra faceta de Moles. Este ya es el edificio de químicas terminado y este es el edificio de física. Esto es un aula de clase, entonces los alumnos íbamos, esto es ya de los 50, básicamente. Este, por ejemplo, está de luto y lleva esto que se llevaba en el brazo, una cosa negra cuando está de luto. Y esta, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero yo creo que esto es el aula, eso seguro, es el aula magna de químicas. Yo creo que este es el profesor Ipiens, que nos daba la química general y que siempre tenía la mano aquí porque tenía una úlcera y nos lo decía. Y entonces siempre, y por eso lo he reconocido. O sea que si no es mi promoción, es una porque luego se jubiló. Bueno, pues queda la parte menos divertida, que es la represión y el juicio. No voy a dar nombres, pero sí voy a poner algunos hechos. Entonces, Moles en París estaba tan contento, le habían hecho maître de recherche en el CNRS, incluso tenía una beca para poder trabajar, pero él quería volver a España porque quería seguir con lo de la ciencia en España y creía que no tendría ningún problema. Y escribió a Julio Palacios, que le dijo, mire, yo que usted no vendría porque, en fin, las cosas no están muy bien. Y dice, mire, a mí no me pueden hacer nada. Total, que fue a ver al embajador de España en París y le dijo que, bueno, que contaban con él para reconstruir la Universidad Española, que en ese momento estaba, bueno, hacía falta y tal. Y le dieron un pasaporte y que cogió el tren y llegó en el año 1941, el día 8 de diciembre, día señalado, por cierto, pues le estaba esperando la Guardia Civil, le detuvo y le metió en la cárcel. Bueno, esto, claro, naturalmente él se quedó muy, hecho polvo, se pueden imaginar. Y entonces estuvo ahí, pero hubo unos recursos de gente que había trabajado con él y de momento, mientras se hacía el juicio, porque había cientos de juicios, entonces había una cola, y le dejaron en libertad.
Entonces eso llegó a los oídos de sus compañeros de facultad y empezaron a denunciarle. ¿Cómo podía estar en la cárcel un señor tan malo? Entonces pongo aquí sus efigies, pero no pongo sus nombres. Este dijo que, que había impulsado este laboratorio de electricidad y química y que era una fábrica de material de guerra para los rojos y que realizó propaganda y todos los manifiestos calumniosos. O sea, él lo decía y ya está. Y el otro, que me ha dado a mi clase en este edificio, no voy a decir de qué, porque tampoco quiero denunciar a nadie, pero en fin, sí contarlo, pues decía, el profesor Moles Ormella obtuvo la cátedra gracias al apoyo de los elementos indeseables y con notorio atropello de otro opositor de más valía, que era su sobrino, no digo nombre, y realmente Moles tenía, como hemos dicho, 140 trabajos. Y lo que es peor es que dice que con anterioridad a su elevación a la cátedra había trabajado en Ginebra, donde se sospecha que ingresó en la masonería. Y dice, el que suscribe no posee documentos que lo prueben, pero tengo la convicción de que era así. Y con eso le volvieron a meter en la cárcel, le condenaron a muerte, luego se lo pasaron a cadena perpetua y le liberaron cuando cumplió 65 años. Y esto ya es cuando ha salido, ya estoy terminando, ya le dieron un carnet de identidad, ella era un hombre libre porque le quitaron los antecedentes y entonces, bueno, pues fue a un congreso a Estados Unidos y después a Cuba y presentó un trabajo que ya les he puesto. Esta es la última fotografía de él dando una charla en la Universidad de Santiago de Cuba y si era polivalente es que sabía hacer muchas cosas. Fíjense cómo pintaba. Estos son unos cuadros suyos, unos al óleo y otros al pastel, y estos son a carboncillo, tipos de época de finales del 19. Un auténtico genio. Entonces, es que era un genio, pero no era él solo, era toda su familia. Sin extenderme demasiado, porque no quiero abutere paciencia en vostra, pero en fin, sí contarles esto, pues en la familia eran 5 hermanos. Juan, Odón, Enrique, Concepción y el otro, no me acuerdo, bueno, o 4 quizá. En todo caso, estos se vinieron de Barcelona a Madrid y este en particular, Pedro Moles, claro, sí, este es el quinto, pues este era en realidad profesor de educación física en el Instituto Escuela, que luego fue el Colegio de Estudio, que está en la calle de Miguel Ángel, hay un edificio muy bonito que hay donde ha habido conferencias y tal. Y allí era profesor de gimnasia y de deportes y director de la colonia. Entonces allí estuvo, primero como alumna y luego ya trabajando, una Margot Moles, hermana de don Enrique, y esta pues fue campeona de España de disco en el año 31. Y en el año 34 batió el récord, que duró 30 años, el récord de disco que hizo Margot Moles. Esto era, se llama lanzamientos, pero en carreras pues también eran 2 hermanas, Lucinda Moles y Margot Moles, que es esta. También jugó en el equipo de hockey del Atlético de Madrid y fueron campeones de España mucho tiempo, antes y después de la guerra. Y es una pena porque en uno de los torneos en los que más victorias ganaba el Atlético de Madrid, que ahí está el escudo, que es de esa época, que no es reciente, luego se fue a Atlético de Aviación y tal. Bueno, pues un individuo que no voy a nombrar, que fue presidente del Atleti, suprimió esta sección en los años 90 porque no le interesaba. Margot Moles también fue una de las fundadoras del canoe y aquí está, pues lanzándose a la piscina, y también fue campeona de España de esquí y fue a las Olimpiadas de Garmisch-Partenkirchen, donde pues quedó 16ª y se había caído 2 veces, pero se levantó y siguió. O sea que un espíritu de competición tremendo. De tal manera que toda la familia, Juan fue ministro de Educación en el último gobierno de la República y Enrique Odón fue oftalmólogo, o sea que era una familia realmente muy interesante. Bueno, esto es alguna de la bibliografía que he utilizado, que hay muchísima, y para terminar iba a utilizar un lema que yo conocí hace mucho tiempo, yo incluso le he retocado un poco, de cuál tiene que ser la realidad de un profesor universitario o de un científico. Y son 4 factores. Saber hacer y hacer saber. Todo el que hace eso puede llegar a ser un maestro, y Moles, desde luego, lo fue. Pero no solo Moles, todos los de esa generación. De tal manera que he pensado que, si me da permiso el señor rector, máxima autoridad, afortunadamente,
Voy a poner en último homenaje, pero no solo a Moles, sino a todos ellos, a todos los represaliados que la Academia ha vuelto a admitir, y a todos bueno, pues a todos los represaliados de la guerra civil. Un poema que escribió Machado a don Francisco Giner de los Ríos, que fue en realidad el primero que desarrolló la Junta de Ampliación de Estudios. En vez de leérselo, lo que vamos a hacer es intentar que lo lea alguien que lee mejor que nosotros, por lo menos que yo. Entonces esta será mi última transparencia, a ver si se oye bien. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se... Es que quería ir para atrás porque quiero que se vea. Oiga, desde el principio, perdón, un momento. Nos fue por una senda... Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva a quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos, de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que deberíamos poner un GPS a ver cuántos kilómetros haces en una charla. Es broma, ¿eh? Compañeros de mesa, queridos decanos, vicerrectoras, secretaria general, vicerrector, ha venido el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bienvenido, Carlos. Yo creo que la decana de Farmacia se ha tenido que ir. Autoridades académicas, señores presidentes, familiares, profesorado, personal de administraciones y servicios, señoras y señores. La verdad que poco puedo decir después de estas magníficas palabras de los intervinientes que me han precedido, los decanos y los profesores Hernando y Alario, que han diseñado lo que es y enseñado lo que son estas dos extraordinarias figuras y que merecen un reconocimiento merecido, no, merecidísimo, por ser algunos de los profesores, dos de los profesores más ilustres de nuestra universidad. Y es que Borges ya decía que solo hay una cosa que no hay, que es el olvido. Y la obligación de la Complutense es evocar la memoria de estos dos profesores, que aunque ha habido reparaciones por parte del Gobierno y reparaciones parciales por parte de la universidad, como bien han mostrado los dos decanos, se ha tardado demasiado en hacer, y hablaba el decano de Químicas de 50 años, que dicho así, a palo seco es poco, pero cuando se dice que es medio siglo ya es demasiado. Y además fueron injustamente olvidados en una época trágica para nuestro país, trágica para nuestra sociedad, y todo fue exclusivamente por su compromiso con la libertad, con la ciencia, con la educación y con su país, con España. Y la verdad que esto no es ni más ni menos que una ceremonia de reparación, donde la universidad tratamos de rectificar estos hechos tan deleznables
paliar en parte esta ignominia que afectó a dos de nuestros maestros. La verdad que, como decía, después de hablar después de los decanos y los profesores, con esas magníficas charlas donde hemos visto tantas anécdotas, tanta labor como han hecho, hemos visto que nos estamos refiriendo a dos monstruos de la ciencia, dos monstruos de la universidad y dos monstruos de compromiso social. Y si aquí hubiera habido más alumnos, más estudiantes jóvenes, habrían visto cuántas cosas se hacían con muchos menos medios y con una sociedad tan difícil donde la ciencia no existía, donde había unos pocos pioneros que luchaban y que hacían, como decía el decano de la Facultad de Ciencias Físicas, ya estaban trabajando en ese círculo virtuoso que es estudiar, investigar, salir fuera, volver, crear equipo y aumentar el conocimiento y enseñar. Por lo tanto, ahora pensamos que los jóvenes han descubierto todo y estamos haciendo lo que nos hicieron nuestros maestros. Perdóname que me vaya yo a mi área, pero si hablamos de estas figuras, aparte de nuestros dos homenajeados, de algunos de los nombres que han salido en estas charlas, Madame Curie, Einstein y muchos otros, o si lo llego a mi zona, Pasteur. Estamos trabajando en vacunas como hacía Pasteur en aquel tiempo. Y estamos trabajando con los métodos que han establecido estos grandes maestros. Y además vimos que también potenciaban el trabajo de la mujer en esa época. ¿Cuántas mujeres había realizando la tesis y en los grupos de investigación? Eran pioneros hasta eso, hasta en la igualdad, en una sociedad que claramente no favorecía ese tema. El otro día estuvimos también homenajeando a una gran científica, Margarita Salas, y ella hablaba de la dificultad que ella cuando fue a Nueva York no había ni en Estados Unidos mujeres investigando, y ella fue pionera. Y estos dos profesores, nuestros homenajeados, han sido unos líderes que han tenido una vida comprometida con la ciencia, con la investigación, con la docencia y con la libertad. Bromeábamos antes cuando hablaban de todo lo que han aportado en ciencia, en docencia. Es que igual no habrían pasado aquí una acreditación, igual no le dábamos ni plaza en la Complutense y en las universidades públicas hoy día, de tal y como está la cosa. Pero es verdad que es importante que lo reconozcamos. Salir fuera entonces no era tan fácil, era de hecho muy difícil. Y establecieron nuevas líneas de trabajo y nuevos métodos experimentales y encima además participaron en actividades como la gestión universitaria y la gestión de la ciencia y la cultura. Yo no sé si es polifacético, poliédrico, polivalente, eran hombres renacentistas que hacían muchas cosas y eso hay que reconocerlo. Hoy aquí tenemos hombres y mujeres en España con perfiles extraordinarios, jóvenes o no tan jóvenes investigadores, pero nunca seremos capaces, la mayoría de nosotros, de cubrir un aspecto tan completo como estas personas que hicieron tanto por nuestra universidad, por la ciencia y por la sociedad española. Organizaron congresos, como se ha dicho, que traían a premios Nobel, donde estaban considerados como unos referentes y se codeaban de tú a tú con figuras de la importancia de las que se han mencionado anteriormente. Tenía aquí la frase de Blas Cabrera hacia Albert Einstein y yo quiero terminar, no lo voy a leer otra vez porque ya lo hizo mi querido decano, pero sí que creo que debemos aprender de ellos a afrontar el futuro con optimismo, con alegría y con el convencimiento de que en ciencia, en docencia, podemos progresar si todos empujamos a la vez. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí y yo creo que este es un bonito homenaje a dos de las figuras más importantes de nuestra universidad. Muchas gracias a todos.